¿Qué tal? Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar sobre analítica de datos en proyectos de la construcción. El speaker de hoy es Héctor Santa Cruz. Él es director técnico del BIM Ecuador y está especializado en plantas de petróleo, gas, generación de energías y procesos con experiencia en diseño e implementación de soluciones BIM y análisis de datos. Hoy, para facilitar un poco la organización de esta actividad, lo ideal sería que silencien sus micrófonos y después cuando el speaker lo indique, les vamos a estar habilitando un espacio de preguntas y respuestas. Ahí sí pueden hacer sus consultas, pueden abrir el micrófono, cualquier otra pregunta que tengan pueden hacerla desde el chat y vamos a estar moderando. Y al finalizar la charla se las vamos a estar enviando junto con esta presentación. Ahora sí, Héctor, cuando quieras iniciar. Gracias, Guadalupe. Muy buenos días con todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la analítica de datos en proyectos de construcción. Este es un tema que yo no le diría nuevo desde el punto de vista teórico, pero sí bastante novedoso desde el punto de vista práctico. Como les indicó Guadalupe, les vamos a enviar también la presentación en PDF vía correo electrónico a todos los inscritos. Y es importante para el final de la sesión o a medida que vayan surgiendo las preguntas, me parece que pueden irlas haciendo en el chat para al final tratar de tener una sesión interactiva, porque la idea de aquí es no escucharme solo a mí, la idea es que todos nosotros saquemos algo de provecho de esta sesión. Bueno, como me presento muy brevemente, como bien les indicaba Guadalupe, soy un gerente de proyecto, estoy dedicado al tema de generación de energía. Llevo ya más de 12 años gerenciando construcciones del tipo EPC. Me he especializado ya hace algunos años en analítica de datos aplicada a proyectos de construcción y llevo ya alrededor de 15 años trabajando en el tema BIM. Como les digo, la idea nuevamente el día de hoy es que tratemos de tener una charla bastante interactiva y no nos enfoquemos únicamente en recibir la información, sino en que vengan preguntas. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver una introducción breve a la analítica de datos. Por el tema de tiempo no podemos entrar en tantos detalles, pero la idea es que ustedes tengan una idea bastante general, valga la redundancia, de lo que es la analítica de datos. Los indicadores con los que se va a trabajar este análisis de datos, las herramientas que se van a utilizar, el tipo de tecnología y cómo se integra esto en los proyectos de construcción. Empecemos por una introducción breve a la analítica de datos. Aquí es importante diferenciar algunas cosas. Primero, el saber Power BI no me hace analista de datos y quiero arrancar de este punto importantísimo. Ahora vemos una gran variedad de personas que aprendieron Power BI porque colocan 4 gráficos en un dashboard, ya están analizando datos. En realidad eso no es algo más alejado de la realidad. Es importantísimo entender que el material con el que nosotros trabajamos, un dashboard, lo que ustedes presentan en un Power BI, es el paso final de la analítica de datos, es la presentación, es la historia que ustedes cuentan una vez que analizaron esos datos y los convirtieron en información. Pero para esto nosotros estamos pasar por un procedimiento específico y la primera cosa que tenemos que hacer es recopilar los datos. Este es el primer paso. Reunir la información y lo importante de esta recopilación de datos es que la información sea relevante al objeto de estudio. No se trata únicamente de coger y empezar a minar datos de lo que yo quiera, minar en cantidad. Se trata de entender, plantearme un objetivo específico y empezar a tener información o data relevante para luego convertirla en información importante y que se me permita a mí tomar una decisión coherente en base al objetivo planteado. El procesamiento de esos datos es la segunda parte luego de recopilarlos. El dato en bruto no me sirve de nada. Y esto es un error muy común, especialmente cuando simplemente se trae los datos y se colocan en el visualizador para ya contar esa historia que quiero presentarla.
Y es que si yo no paso por un proceso de transformación de los datos, un proceso de depuración, que de nuevo tiene que estar fundamentado en base a ese objetivo inicial o esa hipótesis en la que yo quiero fundamentar este análisis, no va a tener ninguna relevancia al final. Es decir, los resultados van a ser resultados erróneos o resultados con sesgo. Una vez que he recopilado y he procesado estos datos, es importantísimo analizar. Y recién empiezo a analizar en la tercera etapa, en el tercer paso. Para esto yo tengo, por supuesto, que utilizar otro tipo de herramientas. Tengo que utilizar estadística descriptiva, tengo que utilizar estadística prescriptiva, tengo que realizar una serie de, utilizar una serie de herramientas y técnicas que me permitan a mí responder la pregunta que yo me planteé durante el planteamiento del objetivo para el cual yo recopilo estos datos. Y lo más importante, un cuarto paso que casi nadie lo ocupa, y que es importantísimo tomar en cuenta es que este análisis me sirve a mí para optimizar los procesos. Recuerden que los procesos que nosotros trabajamos, no únicamente en el ámbito de la construcción, sino en general, son repetitivos. Al nosotros tener procedimientos o procesos repetitivos basados en, básicamente en la experiencia y el empirismo, nosotros vamos a tener tendencias. Y la idea del análisis de datos es que nosotros podamos marcar estas tendencias o utilizarlas para poder identificar o prever riesgos, en el caso que nos compete, para mejorar la eficiencia de los proyectos de construcción. Ahora, todo esto, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para tres cosas. Nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y esto es importantísimo, especialmente a nivel de negocio y a nivel de ejecución. Estas perspectivas, el poder visualizar el proyecto en base a un contexto de información y no únicamente a puntos específicos, me va a permitir tomar mejores decisiones. Como habíamos hablado acerca de la repetitividad de nuestros procesos, el tener yo tendencias me va a permitir a mí mejorar, me va a permitir a mí incrementar mi eficiencia. ¿Por qué? Porque voy a poder identificar cuellos de botella que normalmente son los mismos en todos los procesos y en todos los proyectos. Si yo logro identificar estos cuellos de botella, por supuesto voy a poder ser más ágil y voy a poder, en conjunto con la decisión informada, mejorar esos procedimientos. Y ni que hablar de la seguridad. El análisis de datos, por supuesto, me va a permitir siempre identificar potenciales riesgos de seguridad y si los identifico, voy a poder mitigar. Si nos enfocamos netamente en los proyectos de construcción, todos hemos escuchado hablar alcance, tiempo y costo, ¿no es cierto? Así nos educaron, así el PMI nos dijo que tienen que trabajarse todos los proyectos. Si se modifica alguna de las componentes, se va a ver afectada las otras dos. El análisis de datos lo que busca no es tanto enfocarse en un componente específico de la gestión. Lo que busca es optimizar esos componentes específicos de la gestión y lo que busca es optimizar esos procesos que nos permiten a todos nosotros mejorar la gestión del proyecto de construcción, como por ejemplo, identificar oportunidades de ahorro, mejorar la presupuestación, identificar donde yo normalmente tengo problemas que se ven reflejados en horas hombres desgastadas o en retrabajo. Esa es la verdadera optimización de costos. La verdadera optimización de costos no es comprar material más barato, es saber dónde yo puedo optimizar esas horas hombre reduciendo el retrabajo. La gestión de riesgos, que por supuesto me va a permitir a mí ser proactivo. Normalmente la gestión de riesgos es reactiva. Por muchos planes que nosotros podamos tener, estos planes reaccionan al riesgo que ya va a suceder o al problema que ya sucedió o a la catástrofe que, que, que sucedió, valga la redundancia. La gestión de riesgos con un análisis de datos procura ser proactiva, es decir, aquí normalmente pasan estas cosas, aquí es donde yo tengo que mitigar. Y por supuesto, el control de calidad se vuelve una realidad al poder monitorear y obtener información
A mí no me gusta decirle en tiempo real, sino información continua. Y cuando nosotros tenemos información continua, nosotros vamos a poder mejorar nuestros procesos de calidad. ¿Cómo se puede explicar esto de una manera un poco más didáctica? Si nosotros vemos las gráficas, esto es como nosotros controlamos un proyecto. Nosotros tenemos el valor ganado, nosotros tenemos el CPI, nosotros tenemos el SPI. Si es menor a cero, estoy atrasado en el cronograma, estoy con problemas en los costos, si es igual a cero estoy bien, si es mayor a cero estoy adelantado, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que este enfoque tradicional es demasiado rígido. ¿Y qué sucede? Yo trabajo con datos de corte que normalmente son semanales. En el mejor de los casos, si es que estamos hablando de un proyecto EPC sumamente grande, tal vez tenga yo el equipo de control de proyecto que me permita tener estos datos con corte lunes, miércoles, viernes. Pero por lo general estos datos son semanales y estos datos normalmente son entregados por el residente de obra. Es decir, esta rigidez en el enfoque no me permite a mí ser proactivo y poder mitigar riesgos con visión a futuro, sino que siempre voy a estar apagando incendios, siempre voy a estar reaccionando a lo que pasó. Este mismo enfoque me hace que yo no sea colaborativo. Yo tengo información, cosas que ya pasaron, y si ya pasó, no estoy teniendo yo una cadena de comunicación ni control de la información que sea adecuada. Lo mismo sucede en los procesos. No estoy teniendo valor, simplemente estoy llenando procedimientos y documentos para cumplir, más no les estoy aplicando. En ese momento, estos procesos se convierten más en burocracia que yo debo ejecutar que en algo que a mí me da valor. Lo mismo sucede en la medición del rendimiento. ¿Cuál es la medición del rendimiento? Nosotros tenemos KPIs, tenemos métricas, pero estas métricas, ¿en qué porcentaje son reales? Si tengo datos de hace una semana en que no puedo medir yo rendimientos, eso ya sucedió. Además de que el rendimiento tiene el componente humano, es decir, aparte de que tengo información retrasada, me la está dando una persona que pueda tener su propio sesgo el momento de entregar esta información. Y por supuesto tenemos la fragmentación de la información. Los datos están dispersos, los datos no se encuentran centralizados, cada uno tiene su propio silo de datos. Y estos datos se transmiten en flash memories, en correos electrónicos, en WhatsApps, y eso cuando se transmiten. ¿Qué busca el enfoque moderno en la gestión de datos y de la gestión de proyectos? Lo que busca es tratar de solventar todos los problemas que tiene la tradicional, planificar y prever, anticipar en base a las tendencias. Aquí la clave es el histórico. Tenemos que empezar a utilizar el histórico. Todos los proyectos tienen un montón de histórico, pero nadie los ocupa. Nadie mira qué pasó atrás. Simplemente el cierre administrativo del proyecto se convierte en una etapa más administrativa que sirve para cerrar el proyecto y desafectar recursos. Pero ¿dónde están las famosas lecciones aprendidas? ¿Dónde están las tendencias que yo tuve que haber analizado? ¿Dónde está mi plan para que eso no me vuelva a pasar? La optimización de costos, porque por supuesto voy a tener una mejora en la gestión de recursos, la mejora en la toma de decisiones que habíamos hablado, la automatización de procesos y la gestión de riesgos más eficiente. Ahora, ¿cómo se ve esto? Déjenme mostrarles acá. Así se ve un dashboard común, ¿no? Este es un dashboard de ejemplo, bastante didáctico. Mostrarles de mejor manera. Es un dashboard, como les digo, de ejemplo, bastante didáctico, ¿no? Donde nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos ya el costo distribuido en sus respectivos componentes. Por supuesto, aquí vamos a tener muchas más partidas, vamos a tener muchos más rubros, vamos a tener mucho más detalle.
Vamos a tener la tasa de ejecución del proyecto, vamos a tener la utilización en días del proyecto, vamos a tener no únicamente los índices, sino vamos a tener la afectación en costo, el momento en el que me encuentro, es decir, con el corte al momento. La variación de costo en X cantidad, la variación de cronograma en cuánto me afecta. Voy a tener un manpower mucho más realista, no el manpower que yo llevo de simplemente tratar de ver en el Excel cuánto es la afectación que yo di a esos recursos. Aquí yo voy a tener una afectación ya más real. Voy a tener em, el estatus de cada uno de los proyectos. Voy a tener, si tengo un portafolio, en la verificación del cumplimiento de ejecución de ese presupuesto por el portafolio. Voy a tener lo que yo planeé versus la realidad, es decir, cuánto es la afectación actual versus la afectación planeada y todo esto traducido en dinero, todo esto traducido en afectación económica, que es lo importante. ¿Qué herramientas y qué tecnologías voy a utilizar para esto? Pues una importantísima es el Building Information Modeling, una herramienta que está evolucionando, aunque sé que a muchos no les va a gustar la palabra herramienta, pero se ha convertido en una herramienta en realidad. Si bien nació como una metodología en el transcurso y en el desarrollo y en la evolución de todo este tipo de herramientas tecnológicas, se ha ido convirtiendo en una de las mejores fuentes de datos que podemos tener. Esta representación digital del proyecto me va a llenar de datos del proyecto de construcción. El problema aquí es que vamos a depender de la calidad de los datos que se están cargando. Y aquí tenemos que conversar, por supuesto, que será conversación de una futura oportunidad tal vez, de cuán importante y cuán bien se están realizando los modelos en base a la metodología actual. En realidad, la calidad de los datos que vienen del BIM va a depender mucho de los datos que ingresamos. Los sensores IoT, por supuesto, para poder tener esa información en tiempo real, sensores de temperatura, sensores de vibración. El machine learning, para poder analizar los datos históricos, y aquí es importantísimo el poder manejar modelos. Estos modelos de aprendizaje van a permitir que tengamos esta analítica prescriptiva para poder no únicamente, como indica la analítica descriptiva, saber qué pasa, sino ir viendo cómo puedo yo mitigar las cosas que van a pasar a futuro. Esta fusión de BIM y la analítica de datos nos va a llevar, por supuesto, a cambiar la forma que se hace gestión de proyectos y tratar de verla como que fuera parte de una visión estratégica, enfocándonos básicamente en la toma de decisiones basada en datos, que es algo que no lo estamos haciendo en la actualidad. Como gerentes de proyecto tomamos nuestras decisiones con un porcentaje bajo basado en los datos que nosotros tenemos y sé que muchos van a discrepar conmigo, pero gran parte la tomamos en base a la experiencia. Esta nueva visión estratégica nos va a permitir quitarnos del sesgo de experiencia, que es un sesgo de confirmación súper fuerte, y empezar a trabajar en base a datos duros, a información. Vamos a poder mejorar el rendimiento operacional y poder involucrar por fin la gestión de activos. Normalmente en la industria de la construcción, especialmente en Latinoamérica, la gestión de activos está completamente desligada de el flujo de trabajo de construcción, del ciclo de vida del proyecto de construcción. ¿Por qué? Porque el constructor llega, hace su trabajo y se acabó. Luego viene el dueño, recibe y él verá qué hace con lo que tiene. Esta desvinculación entre la gestión de activos y la entrega de información es lo que tenemos que empezar a romper y este tipo de herramientas nos permite sí poder enlazar ya por fin la entrega de la información una vez construida la facilidad y que esta información sirva como base para la gestión de activos. Más adelante les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo se ve esta gestión de activos.
y un verdadero compromiso con la sostenibilidad. Si bien la sostenibilidad, el volvernos verdes, las certificaciones EDGE, las certificaciones LED se han vuelto muy populares dentro del tema de la construcción, tenemos que empezar a verlo ya desde el contexto de afectación al sector donde se va a colocar esta facilidad, no únicamente en el beneficio propio de la facilidad. Este enfoque de datos nos permite entender ese contexto, nos permite entender cuál va a ser la afectación real a los sistemas de infraestructura del sector, a los sistemas de infraestructura ciudad, de esa nueva edificación, inclusive o en especial cuando se trata de proyectos verticales de gran magnitud que afectan de una manera muy importante los sistemas de infraestructura y de atención pública actuales. Este compromiso verdadero con la sostenibilidad se logra únicamente teniendo estos datos, esta información y comprendiendo el contexto de un proyecto. Como les decía, las oportunidades son varias, son muy importantes. Tenemos ahora herramientas como la inteligencia artificial, que es importantísima entenderla como lo que es. Lastimosamente existe una subutilización también de la inteligencia artificial y nos hemos enfocado únicamente en los generadores de texto. No nos estamos enfocando para lo que verdaderamente está hecha la inteligencia artificial, como es para la automatización de tareas. Um, la automatización de tareas, perdón, es algo importantísimo porque nos permite a nosotros quitarle carga a los procesos administrativos. La optimización de la producción, la asignación de tareas de manera automática. Existe una serie de herramientas que son muy interesantes, como por ejemplo Zapier para flujos de trabajo, para poder automatizar los flujos de trabajo, pero nosotros nos hemos quedado en el ChatGPT. Eh, y hay que entender que la inteligencia artificial tiene una gran variedad de aplicaciones, ¿no? Eso que no topo en este momento el tema del diseño generativo, que es otra de las cosas para la cual no la estamos utilizando y no le estamos sacando provecho. La analítica predictiva, como les decía, es importantísimo y esto implica también el hecho de que nuestros profesionales en la industria de la construcción tienen que empezar a entender estas herramientas. En la estadística ya no es solo una materia que nos daban en la universidad y que la pasamos y nos olvidamos, ahora es una herramienta de uso diario. Es importantísimo también entender que el tema de programación ya para todos los involucrados en la industria de la construcción ya no es un plus, es una obligación. El tener nosotros la capacidad es parte de las herramientas que nosotros vamos a tener que utilizar para realizar analítica predictiva. Y por supuesto, el hecho de poder implementar, como les vengo diciendo durante el transcurso de esta charla, los sensores IoT para monitoreo y análisis continuo. ¿Qué pasos tenemos que seguir para lograr llegar a esto? Pues la estandarización es importantísima. La pregunta para toda la gente que está en la industria de la construcción es, ¿en realidad estamos estandarizándonos? ¿En realidad estamos creando protocolos que sirvan para poder trabajar con esta data que nosotros generamos todos los días y convertirla en información? ¿O en realidad estamos preocupados en hacer plantillas y cajetines para presentar nuestros planes? ¿O en mantener nuestros formatos de Excel para poder entregar nuestras cuantificaciones, que muchas veces no terminan siendo ni utilizadas de la manera con la que fueron preveídas? La automatización es algo importantísimo. Tenemos que empezar a automatizar lo importante, no automatizar todo. Uno de los principales errores cuando entramos en temas de automatización es que le invertimos demasiadas horas, hombre, muchas veces a la programación de tareas que no valen la pena. Identificar
estas tareas repetitivas que realmente están causando más retrabajo y están siendo quienes están dinamitando estas horas hombre, que se está convirtiendo en pérdidas para el proyecto, es la clave. Esta automatización, por supuesto, va a depender de la de la estandarización que nosotros realicemos. E implementar la validación de datos, que es algo que no estamos haciendo tampoco. Simplemente estamos cogiendo lo que sale en bruto, sin ninguna revisión, sin ningún objetivo preliminar, sin ninguna transformación, ni siquiera muchos de los datos que estamos utilizando pasan por procesos de ETL básicos. Así que es importantísimo implementar esta validación de datos. Para un poquito mostrarles la parte práctica, ¿no? Aquí nosotros podemos ver un streaming de datos. Nosotros aquí podemos básicamente ir entendiendo qué está pasando en el transcurso del tiempo. Y lo más importante, ir marcando estos límites, ir comprendiendo qué está mal. Aquí podemos nosotros planificar alertas en el caso de que tengamos picos de actividad que valen la pena mirar. Esto de aquí es sumamente importante porque nos va a permitir nosotros pasar a esto de acá. Lo que ustedes están viendo acá es una gestión de activos. Básicamente, estoy trayendo yo un detalle específico de cada uno de los elementos, accesorios que se encuentran instalados, dividiéndolos por sistemas, dividiéndolos por áreas y lo más importante, con un código de inventario que me van a permitir a mí enlazar estos elementos a mis planes de mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo, enlazarlos a mi bodega para yo poder saber exactamente cómo está mi stock de elementos. Y si yo enlazo esto a mis elementos de notificación, yo voy a poder directamente saber dónde está la falla. Y si tengo yo un histórico o líneas de tendencia, voy a poder identificar también a futuro qué es lo que puede fallar. Aquí les voy a mostrar un sistema MEP, un sistema de HVAC con hidrosanitario, con eléctrico, que básicamente lo que está haciendo es enlazar los datos de los contratistas, los datos de los elementos que tengo ahí, para verificar dónde yo podría tener cierto tipo de problemas. Si ustedes se dan cuenta en el lado izquierdo, yo tengo dividido por zonas que me están indicando inclusive el flujo de aire que estoy obteniendo con un control de temperatura. Cuando el control de temperatura me muestra que se encuentra por bajo o por sobre el límite definido, yo tengo una alerta, como ustedes pudieron ver. Este tipo de análisis me permite a mí ser muy didáctico, porque ustedes, si notan, en la zona 6, yo tengo problemas ya con el CO2 en las partículas por millón. Yo voy a poder identificar esto en tiempo real. ¿Por qué? Porque tengo aquí instalados sensores IoT. Y estos sensores IoT me permiten a mí poder enlazar estos elementos que están orientados directamente a la gestión de activos con problemas que se van generando en el día a día. Otro problema bastante interesante que tiene mucho que ver con la utilización del diseño generativo es, por ejemplo, en este toroide que ustedes ven acá. Como ustedes pueden ver, esta es una estructura diagrid para poder hacer diagonales con estructura metálica, pero voy a tomar en cuenta tres componentes para el análisis, que van a ser el peso de la estructura, el porcentaje de desperdicio y el presupuesto que me va a generar el montaje de esta estructura en base a un diseño. Yo estos datos voy a poder ingresarlos para poder generar diferentes opciones o diferentes variaciones
de diseño que me van a permitir tomar en cuenta estos tres componentes e ir jugando con ellos. En este momento se están corriendo, déjenme verificar para darles el dato exacto. Para este ejemplo se corrieron alrededor de 1600 iteraciones. Aquí está el video cortado, por supuesto. Y estas 1600 iteraciones llevaron o tomaron nada más que 80 minutos realizarlo. Y como ustedes ven, puedo ir verificando cuál es la que más se va a compaginar con los objetivos de mi proyecto, con el objetivo, en este caso, presupuestario. Y vale la pena recalcar acá que estamos hablando también de verdadera sostenibilidad, porque estoy trabajando no únicamente en base a al control de desperdicios, sino que puedo incluir inclusive datos de huella de carbono de la fabricación. Para terminar, solo les quisiera dejar un mensaje. Es importantísimo que ustedes entiendan que la data es el nuevo petróleo, pero si nosotros no refinamos esos datos, no sirve para nada. Así que espero sus preguntas y espero que la información haya sido de bastante interés para usted. Ahí creo que Marlon tiene una consulta. Lo que sí, Marlon, estás con el micrófono desactivado. Eh, buen día. Entonces, Héctor, una pregunta. ¿Han realizado ya aquí en Ecuador la aplicación práctica de BIM para gestión de activos, como mencionaste? En este momento no está en implementación, pero ya se está implementando. No, no tienes un ejemplo aquí todavía. Aquí no. Como le digo, se encuentra implementando. Lastimosamente, uno de los problemas más complejos de nuestra industria en Ecuador es que todo se maneja con convenios de confidencialidad. Ojalá algún rato entiendan que la información debería ser compartida para todos, pero se encuentra realizándose. Espero yo que ya para dentro de unos 3, 4 meses tengamos ya un ejemplo aquí ecuatoriano que se pueda mostrar también. Porque lo que se ha hecho es para las etapas iniciales, ¿verdad? Diseño, construcción, se tiene ejemplos. Sí, para Y no, diseño, no construcción, existe, sí. tal vez tienes conocimiento en cuanto a la normativa, por lo del fórum, bien fórum, Ujú. en cuanto a normativa, no se prevé en Ecuador que esto se haga obligatorio a corto plazo, como en Se otros está lados, ¿verdad? trabajando ya. En la actualidad nos encontramos ya normalizando la ISO 19650 en el INE. Ese es el primer paso. Luego de eso, nosotros vamos a tener ya, espero, el primer mandato BIM acá en Ecuador que va a buscar esta obligatoriedad y esta estandarización. Ya nos encontramos bastante avanzados. Gracias. Un gusto, Mar. ¿Tienen más consultas desde ya que queda el chat habilitado para quienes no puedan encender micrófono o no lo tengan habilitado? Así que también los leemos por ahí, por ese medio.
Bueno, Héctor, desde ya, en primer lugar agradecerte por haberte tomado el tiempo de generar este webinar, esta actividad. En nombre de Inconet y en nombre de acá de Argentina, es un tema muy interesante y bueno, se lo vamos a estar compartiendo a quienes no han podido asistir vía mail. Y bueno, si tienen alguna otra consulta, aprovechen, si no, bueno, vamos a dar por finalizada la actividad.